patoneumónico de la fiebre amarilla. Como toda infección, fiebre, cefalea, comienza súbitamente, puede durar 48 horas y algunos a veces tienen cefalea muy severa y fiebre muy alta. Y hay un signo aquí que siempre está presente, siempre está en la fiebre amarilla, que es la mialgia. No es una mialgia tan severa como la leptospirosis y ni como la del dengue, que es en segundo lugar. La fiebre amarilla estaría, si hiciéramos un campeonato, la fiebre amarilla estaría en tercer lugar. Primero la leptospirosis, después el dengue y después la fiebre amarilla. Pero hay mialgias que es importante, ¿no? Ligera albuminuria, al inicio una ligera albuminuria por la fiebre y bradicardia. A esta bradicardia es la que hay que darle importancia porque es una bradicardia relativa, o sea que no es realmente una bradicardia, porque una bradicardia es la disminución por bajo de lo normal del pulso, del ritmo cardíaco, el pulso, ¿verdad? Pero aquí en la fiebre amarilla es una bradicardia relativa. ¿Por qué? Porque les explico. Cuando a uno le sube la temperatura, también sube la frecuencia cardíaca, o sea, el pulso aumenta. Sube la temperatura, 38 y medio, 39, el pulso sigue subiendo. El pulso sube igual. O sea, si mi pulso normal es 80, ¿ya? Y tengo 40 de fiebre o 41 de frecuencia cardíaca, porque suben juntos. Pero la fiebre amarilla no. Sube la temperatura y el pulso se mantiene normal o baja. Entonces, si se mantiene normal, por ejemplo, yo tengo 80, se mantiene en 80, eso no es bradicardia, pero en relación a la fiebre, que está en 41, sí es bradicardia. Es una bradicardia relativa, que también se la conoce como disociación, o sea, ruptura, se separaron, disociación pulso-temperatura, o más simplemente signo de Faguet. Y digo algo aquí importante, el signo de Faguet está presente en cualquiera de las tres formas clínicas conocidas de la fiebre amarilla, o en cualquiera de las formas clínicas de la fiebre amarilla, siempre habrá signo de Faguet. ¿Ya? Bien, eso es importante. Se fue la página, no sé si me escuchan ustedes, se fue la página. Sí se escucha, doctor. Ya regresó el internet un ratito. No sé por qué se va, porque aquí nunca falla. Vuelvo en casa. Bueno, vamos a ver. Siempre está presente en la fiebre amarilla. Este es el signo de Faguet. Miren cuál es la temperatura. Lo normal sería 37, ¿verdad? Temperatura, ¿eh? ¿Ya? Bueno, aquí subió 38, 39, 40, 41. Pero miren el pulso. ¿Ya? Tal vez subió un poquito y enseguida bajó el pulso. Se dejó de compartir las diapositivas, doctor. Antes sí las estamos viendo, pero ahorita ya no. ¿Y ahí? No, todavía. No, todavía no. Un ratito. Déjeme volver para acá. Ahí ven. ¿Qué pasó? ¿No ven? Ya se ve, doctor, ya se ve. Sí, ahora sí. Bien. Entonces, este es el gráfico, ¿bien? Cómo la temperatura sube hasta 41 por aquí. Y acá, el pulso, mira, la temperatura estaba acá. Miren el pulso, que normalmente, supongamos que tenía 100 de pulso. Esta persona, que es un poquito alta para una persona mayor. Pero en vez de subir junto con la temperatura, baja el pulso. Sube la temperatura y baja el pulso. Cuando lo normal es que sube la temperatura y sube junto el pulso también. Y van juntos. Esta disociación es una bradicardia relativa, porque en realidad no es bradicardia porque está en 100, no es bradicardia, pero para él, donde está la temperatura, al no haber subido, es una bradicardia relativa a la temperatura, o disociación pulso-temperatura, o signo de Faguet, presente, como ya les dije, en todas las formas clínicas de la fiebre amarilla. ¿Ya? Ahora, esa es la más común. Otras personas pueden presentar otra forma clínica que es la forma hemorrágica. También tienen un lapso de infección de un periodo de incubación de unos pocos días hasta máximo unos 6 días, una semana.
Esta comienza siempre súbitamente. La fiebre aquí es más alta desde el principio y hay cefalea severa, o sea, hay síntomas más fuertes, dolor lumbosacro, pero siempre ahí están las mialgias, porque mialgia también está ahí, mialgia. Y aparece un signo nuevo que no había en la fase febril anterior, que es la ansiedad. El paciente se sienta, se acuesta, se para, se ríe, después llora, habla, después se queda callado, un estado como de confusión y ansiedad. Además, hay un enrojecimiento de las conjuntivas, de la esclerótica, y también en la cara y en el cuello. Y el paciente no quiere comer y incluso le provoca náuseas para comer. Y aparece el signo que le da el nombre a esta fase, que es hemorragia, que son al principio pequeñas, hemorragias en las encías o hemorragias por la nariz. Y como siempre, el signo de Faguet no puede faltar. ¿Ya? Esta es la forma hemorrágica. Pero esta forma hemorrágica no termina así nomás, sino que siempre tiene, ojo, la forma hemorrágica siempre tiene, después de este periodo de infección, viene un periodo que se llama periodo de remisión de la forma hemorrágica mismo, que dura varias horas hasta un día. ¿En qué consiste este periodo de remisión? Remisión significa que mejora, ¿verdad? Disminuye. ¿Ya? Entonces la fiebre baja de efervescencia y también los síntomas se hacen menores, más débiles. Y el paciente incluso se siente bien, quiere comer y beber. Y en cambio, el paciente que está en un punto crítico, decisivo, es decir, de aquí puede seguir a la recuperación total o empeorar e ir hacia la posibilidad de morir. ¿Ya? Entonces, por eso es un periodo de remisión que es decisivo, porque empieza con mejoría. Y bueno, puede seguir a la mejoría y se acabó el problema. Pero también después de la mejoría, de repente hay una recaída total y la posibilidad de morir. Ese pequeño porcentaje de gente que puede morir. O sea, pasaría de aquí, si no mejora, pasa a la fase tóxica, periodo de intoxicación, 3 a 4 días o 2 semanas. ¿Ya? Y aquí en esta fase reaparecen los síntomas que habían mitigado acá, ¿ya? Reaparecen con mayor severidad. Hay ictericia. Aquí recién se presenta la ictericia. O sea que aquí está un signo que da origen al nombre de fiebre amarilla. Miren, en las otras formas previas, ni la febril ni la hemorragia que tuvieron ictericia. Pero ya aquí, yo ya les había dicho que esa es la forma severa de la fiebre amarilla, en que se presentan los síntomas clásicos de la misma, ¿no? ¿Ya? Pero allí, miren, ya no hay virus. La viremia se acabó. ¿Y por qué se acabó? Porque ya aparecieron los anticuerpos. Entonces, no hay virus. O sea, todo lo que sucede de aquí en adelante es el resultado del daño que hicieron los virus. Están los anticuerpos presentes y habrán hemorragia, más que nada hematemesis, melena, metrorragia en las damas, petequias, equimosis, etc. Deshidratación y una complicación que suele ser grave, más que nada cuando aparece antes. Si aparece recién en esta fase, no es tan grave. Siempre es serio, que es la insuficiencia renal. Todo paciente que muere de fiebre amarilla muere de insuficiencia renal. Esa insuficiencia renal puede manifestarse como una albuminuria y oliguria, que puede llegar a la anuria. Oliguria es que orina poco, pero anuria es que ya no orina. Entonces, esta insuficiencia renal se presenta en esta etapa, pero si se presenta antes, en el periodo de hemorragia, periodo hemorrágico, la forma hemorrágica, ahí el pronóstico es más grave. Bueno, después de la insuficiencia renal, estamos menciono otra vez el signo de Faguet. No falta el signo de Faguet en ninguna de las tres formas, ni en la febril, ni en la hemorrágica, ni en la tóxica. ¿Ya? Bueno, de aquí puede venir así mismo, como es grave, de repente hay una recuperación rápida. Así es la fiebre amarilla. Lo que menos espera uno se recupera, o también sigue avanzando hacia la muerte, delirio, estupor, coma y muerte, que son más o menos del 10 a 20% que tiene la forma severa, la quinta parte, o sea, el 20%, o la mitad, el 50%, puede morir, la mortalidad es baja. ¿Aló? Sí, no puedo atender, estoy dando clase virtual en este momento. Molesta, que tuvimos que estar arrancha clientes a los demás. Bueno, entonces ahí está esa posibilidad de morir, pero también aún aquí hay
recuperación, algunas veces hay posibilidad de recuperarse, sin tratamiento, porque miren, eso les voy a decir, todo lo que pasa en la fiebre amarilla no es por el tratamiento, porque el tratamiento no hay. Entonces, aquí todo depende de la evolución que depende de cada paciente, cómo responde ese paciente a la infección. Entonces, el médico no puede hacer nada realmente, lo único que hace es ayudar con un tratamiento paliativo, sintomático, complementario, pero en realidad el paciente va a evolucionar de acuerdo al grado de viremia que tiene, a su propia inmunocompetencia y su estado físico también. ¿Ya? Entonces, no se puede hacer nada, solamente acompañar al paciente. Sí. Lo único es que un paciente, el que empieza con esta forma febril, este paciente no le va a pasar nada. ¿Ya? El que empieza con la forma hemorrágica, puede pasarle si después de que entra este periodo de remisión se va hacia la forma grave, o si no se recupera. Pero que ya, lo que sí es cierto que la forma grave, que es esta, siempre viene de la hemorragia. No aparece sola. Esta sí puede aparecer sola, la acá también puede presentarse sola. O sea, se presenta de esa manera o de esta otra. Pero la forma grave siempre viene de esta. De aquí viene la mitigación, la remisión, y luego o se cura o se va a la otra fase, que es la grave. O sea que la forma grave siempre está precedida de la forma hemorrágica. Aquí se presenta un signo que se conoce como el vómito prieto. El vómito prieto es una hematemesis que hay en el momento de la muerte. ¿Ya? El momento de la muerte, pero a veces se presenta un tiempito después, media hora, hasta una hora después de muerte del paciente. Y hubo un caso que está registrado en un libro que se llama Historias Clínicas Sorprendentes, en donde el vómito prieto se presentó después de varias horas. Estaba hasta en el velorio del paciente, que sucedió en Brasil. ¿Ya? El vómito prieto se debe a que la gente, como puede tener sangrado gástrico, estomacal, el ácido clorhídrico digiere el hierro en la sangre y se pone negro. La pregunta es por qué vomitan después de muerto y no antes. O en el justo lo más temprano es en el momento de la muerte. De ahí puede ser después. Y el que les contaba de Brasil fue como unas 8 o 10 horas después. No, tal vez menos, 6 horas, porque el paciente recién estaba empezando a entrar en el rigor mortis, o sea, a ponerse tieso. Estaba en un velo, lo llevaron, vivían en una casa de campo en la selva brasilera. Bueno, y fue mucha gente, los comuneros, otros campesinos, granjeros por ahí. La casa estaba llena, esas casas de campo que tienen las patas largas, ¿ya? Y una escalera por ahí. Entonces, había mucha gente arriba. Y de repente, lo mejor que estaba el velorio y tanta gente llorando por ahí, de repente la gente dijo que el muerto se sentó. O sea, tuvo una contracción de la musculatura abdominal tan fuerte que dio la impresión que se levantó y ahí vomitó. Entonces, para la gente que estaba allí no había discusión. Se sentó el muerto y se sentó el muerto y no quedó uno. La gente se tiraba por las ventanas, como son muy supersticiosos, ¿no? ¿Qué saben ellos de vómitos prietos ni de reflejos tardíos? Sino que simplemente el muerto se sentó y no quedó uno en esa casa. Eso sucedió una vez. Entonces es un caso raro. Pero ya les digo que a veces puede ser varios minutos hasta una hora después de la muerte que se presenta el vómito prieto. Este es el aspecto del vómito. Es una hematemesis, ¿no? Si esta noche tienen arroz con menestra de frijol cholo, ahí se van a acordar. Igualito el color al frijol cholo, la menestra, cuando se la cierne, ¿no? Buen provecho. Para el examen de laboratorio, que ya les digo, solamente ninguno es exactamente patognomónico de la fiebre amarilla. Clínicamente hay cosas patognomónicas, como por ejemplo el signo de Faguet, la mialgia, ¿ya? Las hemorragias. Pero en el laboratorio hay datos que sirven, pero que no son exclusivos de la fiebre amarilla. Por ejemplo, la leucopenia temprana o el aumento de los tiempos de población, protrombina y tromboplastina. Está mal escrito y he puesto es tromboplastina parcial. Y eso se ve más que nada en los pacientes con ictericia, ¿no? Hay hemólisis y el hígado afectado, como todos los órganos por el virus de fiebre amarilla, está con una ligera hepatitis. No es tan fuerte la hepatitis, suficiente para producir ictericia. ¿Ya? También hay trombocitopenia, hiperbilirubinemia indirecta, porque como el hígado no conjuga, porque está enfermo, entonces aumenta la bilirrubina indirectamente. Hipoglicemia
leucemia, albuminuria y biliuria, otros datos que se encuentran en el laboratorio. Ahora, el diagnóstico, miren aquí, el diagnóstico que se hace aquí en Ecuador, lógicamente, primero que nada es epidemiológico. ¿Dónde vive? ¿A dónde ha viajado? Si es que no es en una zona endémica. Y si vive en zona endémica, es un paciente sospechoso, tiene fiebre. Zona endémica, debe confirmarse o descartarse. Pero el diagnóstico es decir, al menos el que se hace aquí, es el histopatológico, o sea, después de muerto. Detectan en las células hepáticas, el tejido hepático, los cuerpos de Councilman, que ya lo mencionamos en la clase pasada. También hay los cuerpos de Torres, pero no son siempre patognomónicos. Los cuerpos de Councilman sí son de la fiebre amarilla. Los cuerpos de Torres se pueden ver en otras infecciones también. Entonces, el diagnóstico histopatológico es el que hacemos aquí a través de determinación o hallazgo de los cuerpos de Councilman. Ahora, eso aislar el virus se puede hacer, pero eso es con el paciente vivo, se podría aislar el virus y demora algunos días en dar el resultado. Pero no podemos demorarnos. ¿Por qué no podemos demorarnos con un paciente vivo o, como ya no son muertos, si ha sido fiebre amarilla? Porque hay que determinar si fue o no fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque mejor si el paciente vivo, o bueno, que sea muerto, pero hay que determinar lo más pronto posible si se trata de fiebre amarilla o no. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer si es fiebre amarilla? El único método para controlar la fiebre amarilla es la vacunación, o sea, la prevención. No hay tratamiento, pero sí hay vacuna. Entonces, cuando hay un caso sospechoso de fiebre amarilla, hay que confirmarlo con certeza para avisar a las autoridades para proceder inmediatamente a la vacunación de la gente que no se haya vacunado. Porque siempre en los lugares endémicos de fiebre amarilla hay gente que se ha vacunado y puede ser hace 10 años, porque esa vacuna dura bastante tiempo, y hay otros que han nacido o han llegado a vivir allí y no se han vacunado. Entonces, cuando hay un caso de fiebre amarilla, es importante diagnosticarlo con certeza para enseguida proceder a vacunar. ¿Ya? Aunque si se vacunó, si no está vacunado, no les hace daño porque están en zona endémica, mejor que esté vacunado. Pero la causa es esa. Entonces, por eso aislar el virus demora mucho. También se puede hacer determinar viral, también en el suero hígado, pero es post-mortem igual, ¿no? Igual que las pruebas rápidas que son de inmunocromatografía que también pueden servir, pero aquí no tenemos en Ecuador. Si hay una, también el diagnóstico retrospectivo, que es el mismo, esto aquí, diagnóstico retrospectivo, se hace una viscerotomía, es para ver los cuerpos de Councilman. La viscerotomía es en el hígado. ¿Ya? Entonces, esa viscerotomía en el hígado da como resultado, permite ver si hay o no, hacer el estudio patológico y ver si el cuerpo de Councilman. Ya que esto demás, secuencias genómicas, hibridación, ¿no? Esto, el PCR se puede hacer. De hecho, en el Instituto Nacional de Higiene se hacía eso. Pero es muy caro, eso se hace a nivel de estudios, de investigación. Pero para diagnóstico de rutina es muy caro, pues. Entonces, además que no se lo puede hacer en el Oriente porque requiere los equipos especializados que son muy caros y requiere una instalación especial. Y además el personal tiene que ser capacitado, preparado en biología molecular, que eso no está pues en todos lados. Entonces, por eso el PCR, por esos dos inconvenientes, de su costo y de la poca probabilidad de hacerlo en zonas remotas, hace que siga siendo el diagnóstico histopatológico el que más factible, es más factible de hacer en Ecuador. Entonces, esto es lo que me interesa. ¿Cómo se diagnostica fiebre amarilla? ¿Por epidemiología o por histopatología? En Ecuador. ¿Qué cuerpo es? Estos son los cuerpos de Councilman. Núcleos gigantes, o si no, son más pequeños que están creciendo, pero más oscuros como este. Estos son aspectos diferentes. Por la fiebre amarilla debemos diferenciarla de otras enfermedades, pero depende de qué etapa sea, qué forma de fiebre amarilla. La forma febril, por ejemplo, esa hay que diferenciarla de la malaria no complicada, de la malaria viva. Miren bien, me parecía que yo he puesto mal, no es malaria complicada, no complicada. Miren bien en el PDF, la no complicada. ¿Ya? Porque la complicada, y allí puede haber ictericia, y en ese caso eso toca diferenciarla de la forma tóxica.
Pero la forma febril, de diferencia de la malaria no complicada, puede ser vivax o falciparum, pero no complicada. Del dengue, leptospirosis, salmonelosis, tifoidea, hepatitis viral e influenza. De la malaria no es problema diferenciarla porque es un parásito. Se hace un examen de sangre en 20 minutos está el resultado. El dengue no solamente que es un virus, sino que es el mismo tipo de virus de la fiebre amarilla, un flavivirus. Pero el dengue no tiene signo de Faguet, no tiene en ningún momento ictericia ni tampoco elevación de las transaminasas. La leptospirosis es una bacteria, o sea que solamente en la fórmula leucocitaria ya sale que es una bacteria. Polimorfos nucleares predominan. Lo mismo en la salmonelosis tifoidea. La hepatitis viral es un virus también, pero en cambio, ese virus, en la hepatitis viral, la ictericia aparece después de la fiebre. Después. No con fiebre. En cambio, la fiebre amarilla es una ictericia febril. Además, el signo de Faguet sigue siendo importante para diferenciar. Y en la hepatitis viral, la elevación de las transaminasas es muy alta. Muy alta. En cambio, la fiebre amarilla es moderada o leve. La influenza también, por el cuadro general, pero así mismo se diferencia por el signo de Faguet, porque no hay elevación de transaminasas y las mialgias son leves en la influenza. Lo mismo en la hepatitis viral, no hay mialgias, ¿no? Pero el signo de Faguet es lo más importante. Ahora, en el caso de la fiebre amarilla hemorrágica, o la misma tóxica también, aquí en Ecuador solamente el dengue. El dengue grave es el único que puede producir un cuadro parecido a la fiebre amarilla en el aspecto hemorrágico, pero en cambio no hay ictericia. En el dengue no hay ictericia. Otras fiebres hemorrágicas de América, la argentina, boliviana, venezolana, brasileña, también pueden diferenciarse en algún momento, pero nosotros no tenemos. Y otras hemorrágicas de otros países, de otros continentes, la Lassa, fiebre Lassa, Marburg, ébola, Crimea Congo, esta fiebre del Valle del Rift, el Valle Casanur y la fiebre hemorrágica coreana. Bueno, entonces aquí el dengue es lo más importante para diferenciar, pero es fácil. El tratamiento de la fiebre amarilla, ya les dije, no hay tratamiento. El médico no puede hacer nada más que observar la evolución y ayudarle al paciente como sostén de medicamentos, pero para los síntomas que va presentando. ¿Ya? La fiebre, la deshidratación, cosas así, ¿no? Se va tratando. Pero de ahí, una droga, para eso no hay. Solo el reposo, se trata sintomáticamente como soporte, cuidando las funciones vitales, se puede hacer sedante leve, especialmente en la forma hemorrágica que hacen esa fase de ansiedad, ¿ya? Se da un sedante leve, analgésico sin aspirina, antieméticos para evitar que vomite se deshidrate más, cuidar el balance hidroelectrolítico. En caso que haya insuficiencia renal temprana por necrosis tubular, hay que hacer diálisis. Diálisis de peritoneal preferir, apenas aparece peritoneal. Ahora, cuando hay coagulación intravascular diseminada, sí, aquí. Entonces, se puede usar heparina para disolver los coágulos, pero con cuidado, que no haya hemorragia en otro lado. Porque si hay hemorragia en otro lado, va a sangrar más. ¿Ya? Y también controlar que no aparezcan infecciones secundarias oportunistas, porque complicaría más las cosas. El tolo se debe usar, en el caso de fiebre amarilla, en el paciente para evitar, no para proteger al paciente, sino para proteger a los mosquitos que se infecten con ese paciente y luego transmiten la fiebre amarilla a otros seres humanos. O si no, en una ciudad, en Guayaquil, por ejemplo, que venga un paciente con fiebre amarilla, aquí tenemos el vector, que es el Aedes aegypti. Entonces hay que ese paciente día y noche con toldo y cuidando de todas maneras por allí que no haya mosquitos en ese cuarto. Porque tenemos el vector. Y si le pica un Aedes aegypti a ese señor, toma el virus y le va a poder transmitirlo, hacer un nuevo foco aquí en Guayaquil. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cómo se explica esa relación inversa entre frecuencia cardíaca y temperatura, que es diferente que como se presenta normalmente? La disociación. Ajá, ¿cómo se explica eso? Yo no conozco eso, hija, y yo no sé si alguien conocerá a qué se deba, ¿no? Porque hay teorías, ¿no? Hay teorías, pero no tiene sustento fisiopatológico, fisiológico exacto, ¿no? Entonces porque lo normal es que suban juntos. ¿Por qué se separan? No sé. No sé, yo he buscado, hay por ahí teorías, ¿no?, que hablan de ciertas cosas, pero no tiene fundamento para decir que eso es válido. Así atribuyen que según algunos dicen que solamente ciertas personas, pero no es cierto. Eso lo hace todo el mundo que tiene fiebre amarilla hacia el signo de Faguet. ¿Ya? Y al menos yo no conozco una explicación válida
de por qué se disocian. Son de esas cosas que no tienen explicación clara todavía, pero ¿no? Como muchas enfermedades. Muchas enfermedades, lo mismo que la acción de medicamentos. Hay medicamentos que se sabe que actúan, pero cómo actúan nadie sabe. Actúan, funcionan, mata esta bacteria, mata este parásito, pero cómo lo hacen nadie sabe. Entonces yo por lo menos no te podría contestar eso, no conozco. ¿Alguna otra cosa? Doctor. Habla Kevin, tú primero. No, doctor, solo iba a preguntar que en países como Jamaica hay bastante foco de fiebre amarilla, ¿no? Ajá. Bueno. Claro, porque a mí, yo una vez cuando viajé, me exigieron como requisito estar vacunado, literal. Bueno, no solo en Jamaica, en Brasil también. Aquí en América Latina, en donde más fiebre amarilla es en Brasil. Entonces, por eso Brasil también tú no puedes ir, aunque no vayas a la selva, aunque vayas a Sao Paulo o a Brasilia o a Río de Janeiro, tienes que vacunarte. Entonces, es obligación. A Jamaica yo nunca he ido, pero me imagino que si ellos tienen, y no es porque esté presente siempre, sino que ha de haber fiebre amarilla selvática. La fiebre amarilla, por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos fiebre amarilla selvática, todo el tiempo está en la selva. Y no hay casos humanos, pero como la tenemos en la selva, siempre hay el riesgo que justo aparezca la fiebre amarilla. Y otra cosa, también no solamente creas que es para que tú no te enfermas, es para estar seguro de que tú no llevas el virus, porque ellos tienen el vector. Por ejemplo, nosotros deberíamos pedir a toda persona que venga a Guayaquil de otros países, de Venezuela, por ejemplo, ahorita, ¿ya? Que podrían venir portadores, a gente que le da forma leve o que sean portadores asintomáticos de fiebre amarilla. Y tenemos el mosquito en Guayaquil. Pero no se hace eso, ¿no? Entonces, no creas que solamente para protegerse ellos, protegerte a ti. Yo también pensaba que en Brasil era para protegerme a mí. Yo decía, yo no voy a ir a la selva, señor. No, si usted no va a la selva, pues usted viene de otro país que tiene fiebre amarilla. Entonces, ya entendí. Eso es. Entonces, por eso. No necesariamente que tienen focos urbanos en este momento. En este momento nadie tiene focos urbanos. Hay fiebre amarilla en la selva, sí. Toda la Amazonía, como vieron ustedes en el mapa, Brasil, todas esas zonas, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Pero nadie más. No hay casos urbanos. Es por eso. Es para protegerse tanto uno como a los otros. Ya, doctor, listo. Gracias. Esta niña me iba a preguntar algo más. Sí, yo quería preguntar, o sea, ¿se sabe por qué después de la muerte del individuo, una hora, incluso más después, puede darse la contracción del tracto gastrointestinal? Eso es lo que te decía, que eso también es otra cosa inexplicable, ¿no? Porque está muerto. Cuando una persona está muerta, todo está muerto. El cerebro especialmente. ¿Ya? ¿De dónde sale eso? Nosotros no tenemos lo que tienen muchos animales que se llama automatismo, que las células siguen vivas después de un largo tiempo. Por ejemplo, tú coges una rana, sacas el corazón y el corazón sigue latiendo. Lo mismo un tiburón o un cocodrilo. El corazón sigue latiendo un buen tiempo después de que el animal lo ha sacado del cuerpo. Eso se llama automatismo. Y no es nada raro, se conoce muy bien. Pero nosotros no tenemos eso, porque es que después de morir hay un movimiento que requiere el trabajo de los músculos. Y los músculos tienen células, ¿verdad? Que se mueven. Eso también es algo inexplicable, ¿no? ¿Por qué se debe? Así mismo hay teorías que dicen cuánto, que los electrones, bueno, pero no es una cosa que tenga. Cuando una teoría no está muy clara es porque solamente es teoría, ¿no? A alguien se le ocurre proponerla y como no, tampoco se la puede rebatir, entonces ya queda ahí. Pero eso es peor que te decía yo, después de 6 horas, ¿cómo puedo explicar que una persona tenga una contracción así? ¿Qué mueve eso? Que si ya todo está supuestamente, todas las células muertas. Ahora, en el cuerpo humano hay el conocimiento de que muchas células siguen vivas hasta después que el corazón deja de latir, el cerebro ya no funciona, ya no obedecen órdenes del sistema nervioso. Pero mientras no mueran las células, que no lo hacen enseguida porque necesitan un tiempo, que no les llegue la sangre, que no les llegue oxígeno. Entonces, eso puede ser un par de horas, 3 horas, que las células siguen vivas y poco a poco van muriendo. Podría explicar, pero no tan largo ese tiempo. Además, esas células que están ya en franco deterioro no van a contraerse, pues, porque están muriendo. Las células siguen vivas, pero están muriendo. Pero tampoco se explica por allí. Alguien trataba de decir eso del automatismo, pero nosotros no somos batracios ni reptiles. Las ranas y los reptiles tienen ese automatismo, pero nosotros no. Que las células siguen vivas las células, pero están muriendo. No están en buenas condiciones. Entonces no van a hacer, pero ahí está, pues eso. Ya te digo, no.
siempre que vemos esta cosa, nos damos cuenta que no sabemos nada todavía de muchas cosas. Así que hay que seguirse preguntando lo mismo. Y también no se han hecho estudios, porque eso habría que hacer con el paciente vivo para establecer sus características, ¿no? De que tenga algo especial ese paciente, ¿no? Pero de ahí, porque la mayoría muere, digamos, la mayoría hace vómito prieto el momento que muere. Ese momento, y no más. Pero hay otros, yo te digo, algunos, de repente, unas horitas después, un tanto, 30 minutos, una hora. Pero ese caso que te dije, pues 6 horas que era después. 6 algo así. Ya cuando no había por qué pensar en células vivas. Esa es la cosa. Bueno, pasemos ahora a la otra enfermedad que tenemos que ver, no menos importante. Bien, el dengue regresó a América en el año 1987 por ahí. Y desde entonces no se ha ido. Y regresó el dengue acá porque apareció otra vez el mosquito vector, que es el Aedes aegypti. El Aedes aegypti fue eliminado en el año 1950 de aquí de Ecuador. Había estado y causó fiebre amarilla hasta los primeros años del siglo pasado, de 1914 por allí. Pero seguía habiendo mosquitos, hasta que al fin fue posible eliminarlo en el año 1950. En esa época se lo eliminó, ahora no se lo puede eliminar. ¿Por qué? Porque en esa época la comunidad era más pequeña, más disciplinada, no había tanto delito, tanta gente que cierra las puertas a todo el mundo porque no quiere que vean lo que tienen allí, o una población tan heterogénea como aquí. Guayaquil hay de todo, solo falta que el diablo venga a vivir a Guayaquil. De todo hay aquí, africanos, europeos, colombianos, venezolanos, chilenos, peruanos, de todo hay. Emelexistas y todas esas especies raras, todo eso hay. Entonces, es tan heterogénea la comunidad que no se puede manejar de una sola manera. Hay diferentes, hasta religiones diferentes. Entonces, el dengue no se ha podido eliminar por eso. Porque el único medio de eliminarlo es eliminando al mosquito. Cuando el mosquito volvió a aparecer en el año 1987, nadie sabe cómo llegó, pero volvió a aparecer. Apareció el dengue otra vez. Seguramente vino algún paciente y se armó. Entonces, y de ahí no ha vuelto claro, no está en la intensidad que vino, porque vino. Aquí al principio tenemos bastantes casos diarios, 100, 200 diarios. Ahora ya hay, esporádicamente tenemos este año unos 300, por ahí no hay más. No hay muchos casos. Porque ya toda la gente se ha enfermado, casi todo el mundo. Y la gente queda ya inmunizada. Los pocos que no se han enfermado o los nuevos que llegan al mundo se pueden ir enfermando. Pero no se puede, el problema es que no podemos salir del mosquito. No se puede porque la gente no colabora, no le importa. No tapan sus tanques, no ponen, no recogen la basura en los patios, entonces al llover se forman criaderos y así. Entonces, el virus del dengue es el mismo tipo de virus de la fiebre amarilla, un flavivirus. Y también es, desde luego, un arbovirus porque es transmitido por un mosquito. ¿Ya? Y lo que pasa con el dengue es que puede presentarse, la primera vez que se presenta siempre es la forma clásica, que no hay riesgo. Es una enfermedad impresionante, postrante, que te duele el cuerpo de una forma terrible, pero no hay riesgo de muerte. ¿Ya? En la primera vez. Pero en una segunda infección o infecciones posteriores puede uno desarrollar la forma grave del dengue. ¿Y por qué eso? Porque hay un solo virus, pero hay 4 serotipos, ¿no? Es un solo virus, ¿ya? Pero este serotipo, este virus, flavivirus, tiene 4 serotipos. 1, 2, 3, 4. Así es mismo monocatenar como el virus de la fiebre amarilla, pero tiene 4 serotipos. Y cada serotipo, cuando infecta a un ser humano, le induce una inmunidad diferente para cada serotipo. ¿Ya? Que sin embargo, esa inmunidad que es específica de cada serotipo puede dar reacción cruzada con otro serotipo y cuando ese otro virus entra, el anticuerpo que era del anterior se le pega y no lo mata. En cambio lo disfraza porque como que el cuerpo dice, ese virus ya tiene un anticuerpo que está pegado a él. Y es verdad, hay anticuerpos pegados a él, pero no le hacen nada. Como tiene anticuerpos pegados a él, ya no lo atacan otros anticuerpos, no se forman nuevos anticuerpos de paso. Y entonces le permite invadir de una manera masiva el cuerpo y ahí es que puede haber un dengue grave. Además, se forman sustancias
que son inhibidoras o que afectan al endotelio de los capilares. Y eso puede producir extravasación de plasma, que es el dengue grave. Por eso es que en la segunda infección, al haber ese fenómeno del cruce de inmunidad con el nuevo virus, es que puede producirse, no siempre, pero puede producirse el dengue grave. O sea que el dengue grave es una complicación que se ve en una segunda infección. Por algún motivo es más frecuente cuando la segunda infección es con el serotipo 2. Por algún motivo que no se sabe exactamente. Entonces ya le decía yo que para cada serotipo el individuo desarrolla una inmunidad específica que dura toda la vida, pero da una inmunidad cruzada a corto plazo con otro virus del mismo dengue, ¿no? Y por eso debe ser 1 o 2 años que dura eso. Si en ese tiempo viene un segundo virus, al que ya le dio el primero, puede tener con una reacción cruzada con el segundo, que en vez de combatirlo, en vez de neutralizarlo, le facilita, al unirse a él, le facilita el desplazamiento por todo el cuerpo, porque como que está disfrazado, no, ya está controlado, y no está controlado, ¿ya? Ahora, en la segunda infección, cualquiera de los serotipos, cuando viene como segunda infección, puede causar una enfermedad grave y mortal, pero más lo es, en ese sentido peligroso, el serotipo 2. Pregunta de examen. ¿Vale? Dentro de los serotipos de variación genética, sí, hay variación genética, por eso han aparecido subtipos. O sea, por ejemplo, del serotipo 2 apareció un subtipo hace unos años que era el subtipo japonés, pero después desapareció. Igual, cuando hay esos serotipos, podría haber más o menos virulencia que lo normal, ¿no? Pero no ha sido nada grave hasta aquí. Se mantiene todavía la importancia de cada serotipo como 1, 2, 3 y 4. Entonces, ahora, vimos que la fiebre amarilla es transmitida en la ciudad por el Aedes aegypti y en la selva por el hemagogo, ¿verdad? Acá el dengue no es selvático. El dengue no es selvático, ojo. El dengue es citadino, es de la ciudad, citadino, metropolitano. Y lo transmite el único vector que ha sido siempre el Aedes aegypti. Ahora llegó el Aedes albopictus, este mosquito que está a la derecha, el negro con la raya blanca. Se diferencian los dos porque el Aedes aegypti tiene este diseño en forma de lira, ¿ven? Un diseño en forma de lira. En cambio el albopictus tiene una raya blanca nada más. Este de aquí, el albopictus, es un mosquito de origen africano. Y en Asia causó, origen asiático, africano, Aedes aegypti. El aegypti es africano, porque Egipto es en África. El albopictus es de Asia. En Asia causó severas epidemias con muertes por dengue. En Asia. Y también alguna vez causó fiebre amarilla, y transmitió fiebre amarilla, y transmitió también encefalitis equina venezolana. Entonces, por eso lo llamaron en Asia, con justa razón, el tigre del Asia. Y era el miedo que el tigre del Asia se difunda por otras partes del mundo. Y sucedió. Apareció en los Estados Unidos hace unos 35 años, no, 25 años. Hace unos 25 años apareció en Estados Unidos. Llegó a unas llantas viejas o recicladas, no sé, que venían de Corea, creo. Ya. Llegó allí en unas llantas que habían estado mucho tiempo en una bodega y había huevos de mosquitos depositados allí. Llegó y en Estados Unidos se estableció y de ahí se dispersó por toda América. Y como le digo, sin que se pueda hacer nada. Inevitablemente se dispersió. Y había el temor, pero después de unos años, cuando ya se vio, nos dimos cuenta que estaba en Centroamérica, pasó a Sudamérica, hoy está en toda Sudamérica, y todo el mundo se dio cuenta que no transmite nada. El albopictus no transmite nada en América, ni siquiera el dengue. Entonces, y miren, Guayaquil está llena de albopictus. Junto con el Aedes aegypti hay cualquier cantidad de albopictus. Lo mismo en la ciudad del Oriente, hay albopictus. Pero no transmite nada, solo el Aedes es el que transmite el dengue. Y en caso de que hubiera fiebre amarilla en la ciudad, sería el Aedes. ¿Por qué? Parece que el albopictus se ha hecho zoofílico, se ha adaptado a picar más a los animales. Es la única explicación. ¿Ya? Por eso que no hay problema con él, pero no deja de ser peligroso. Además, ya en Brasil determinaron que, aparte de los 3 virus, de la fiebre amarilla, dengue y encefalitis equina, el Aedes albopictus puede transmitir 25 virus más. O sea, experimentalmente lo detectaron y vieron que el virus llegó a la glándula salival. Todos esos 25 virus llegaron a la glándula salival del mosquito. Eso quiere decir que puede transmitirse a lo que pica, porque inocula saliva. ¿Ya? Sin embargo, no transmite nada. No deja de ser peligroso. Es como un criminal que está tranquilo, no molesta, déjalo nomás ahí. ¿Ya? Pero cualquier rato podría dar problemas, ¿no? Ahora, los dos tienen ciclo
acuático al principio. Huevo, larva, pupa, acuático. Después que sale el adulto, ya son de vida aérea o terrestre, ¿no? Pero entonces el vector del dengue sigue siendo hasta aquí el Aedes aegypti. Y este es un potencial vector. ¿Ya? Ahora, vemos algunas cosas de la Aedes aegypti. Las hembras son hematófagas. Pero eso no quiere decir que se alimentan de sangre. Necesitan la sangre para madurar sus huevos. Antropofílicas sienten atracción hacia el hombre y antropofágicas que toman sangre, se alimentan en el hombre. Pero no es realmente una alimentación, porque esa sangre que toman no las nutre para su vida, es solamente para madurar los huevos. Para vivir, los machos y las hembras se alimentan de los néctares de las plantas, el azúcar de las plantas, azúcar vegetal. Por eso siempre están en el monte. Y como en Guayaquil hay muchas plantas, jardines, patios, y mayores son la gente que vive en el sur, todos tienen algún tipo de vegetación en los patios, ají, naranja, qué sé yo, o por último monte que crece solo. Entonces ahí están. ¿Ya? Ahora, este mosquito, miren como esto, yo lo copié esto para enseñarles a ustedes. La actividad de picadura es durante periodos de baja intensidad de luz. Y miren cómo ponen, 6 de la mañana a 8 de la mañana. O sea que el mosquito tiene reloj. Antes de las 6 él no sale porque tiene que respetar la hora que dice la OMS. Y a las 8 en punto se retira porque si pica a las 8 y 1 minuto ya lo cobran multa. Eso es absurdo, pero hay que decir, pica en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde. O sea, de 6 a 8, como dice aquí, sería mejor decir en las primeras horas de la mañana. No tan exacto. O antes, o las últimas horas de la tarde, de 5 a 7, como dicen, no, a las últimas horas de la tarde. El mosquito no tiene reloj. No es que suena una campana, suena a las 6 en punto de la mañana, levantarse el mosquito a picar y se van a picar. A las 8 suena otra vez la sirena, la campana y se retiran los mosquitos. No es así. Siempre les he dicho, no hagan matemáticas de la biología, porque el mosquito no sabe nada de matemáticas, ni ver la hora tampoco. ¿Ya? Además, sí pica el mosquito a otra hora. ¿Cuándo pica? Cuando usted se acerca a él donde él está escondido. El Aedes aegypti se esconde en muchas partes de las casas, debajo de los muebles, debajo de las sillas, dentro de los roperos. Se lo encontró hasta dentro de los zapatos. Por eso es que cuando fumigan esas camionetas que pasan fumigando con las bombas ULB, hacen bulla y un olor feo. No les hace nada, porque están siempre bien escondidos. Si usted, a mí me ha picado Aedes aegypti en la Católica, ¿qué hora? A las 4 de la tarde. 4 de la tarde, ¿por qué? Porque ha estado escondido debajo del escritorio. Yo me siento ahí, cuando siento la mano que pica, yo lo veo, a un Aedes me está picando. Él no ha salido a picar. No ha salido porque no es la hora de picadura, que es las últimas horas de la tarde o las primeras de la mañana. Pero me pica porque me acerqué a donde está reposando, pues a cualquiera que le ponen un plato cerca de la cama, aunque esté dormido, lo coge para comerse en ese rato. Si no puede que más tarde no haya comida, yo como morir. Así mismo es. No es cierto que si no es a la hora de picar, no pica. Entonces la gente dice, son las 8:30, ya no pica. Son las 7:05, ya no pica. No, señores. Bueno, ya para qué alargar. Es el principal transmisor o vector del dengue. El mosquito hembra que transmite, el mosquito infectado por vida. O sea, una hembra picó a un enfermo y ya se queda para toda su vida con el virus y lo va a transmitir, aunque no vuelva a picar a otro. Hay transmisión transovárica, que ya les expliqué, creo lo que es eso, ¿verdad? La transmisión transovárica. Que la hembra pasa a los huevos y así. Vive en la vivienda humana o cerca. Este mosquito es el más fácil de combatir. ¿Por qué? Porque vive en nuestra casa, sabemos dónde está. Podemos controlar el agua, también usar insecticidas en las paredes y se acabó el mosquito. Pero no lo hace la gente, ni lo deja hacer. Por eso es algo irónico que siendo el mosquito más fácil de matar, nadie en el mundo, no solo Ecuador, nadie en el mundo ha podido eliminar. Nadie. Se oculta bien, como yo les decía, en las viviendas. Prefiere agua limpia para poner sus huevos. Pero es que prefiere nomás. Pero si no hay agua limpia, lo pone en otra agua. Tiene la diapausa como potencial biótico. ¿Qué es la diapausa? Este mosquito, en épocas, terminó el invierno, todavía hay mosquitos, ya no llueve, y está seco todo. Él pone huevos en una llanta que está a la sombra o en un tarro que está por ahí a la sombra. Pone huevos en las paredes. Este mosquito nunca pone los huevos en el agua. Los pone en las paredes del recipiente donde está el agua. Y ahí los pone. Esos huevos pueden estar un año ahí pegados y no se mueren. Un año hasta que llueve, se llena la llanta, se llena el tarro, y entonces el vapor de agua que se eleva por la temperatura activa los huevos, y el huevo tampoco que cae, se abre el huevo y la larva cae al agua.
Eso se llama diapausa. O sea, la diapausa es la capacidad que tiene el huevo de Aedes aegypti para resistir hasta un año fuera del agua, en ambiente seco. La capacidad que tiene el huevo de Aedes aegypti para resistir, para sobrevivir fuera del agua hasta un año, ¿ya? Fuera del agua hasta un año, hasta que llueva, ¿ya? Bien. Vuelo los 100 metros, ¿para qué va a volar más si la comida está cerca, la gente está cerca? Las plantas están por ahí y la gente por acá. No se le encuentra más de 1000 metros, aunque por allá nunca falta alguien que diga que lo encontraba hasta 2400, no está confirmado. Hasta 1000 metros sí. Y un solo mosquito puede infectar a varias personas. O sea que le gusta probar de todo, ¿no? Como cuando vamos al chifa, vamos con la familia y metemos la mano en el plato de cada vez, a probar lo tuyo, tiene un poquito lo mío. El mosquito también le gusta picar. Ve un gordo aquí, le pica al gordo. Acá está un negro, le pica al negro. Acá está un chino también. Y una chica que vamos a probar la sangre de esta chica y también le pica. Y puede dejarlo infectado a todos. El albopictus es parecido a la parte que se alimenta de azúcar y todo lo demás, ¿ya? Y la sangre de las hembras solamente, pero la morfología es diferente. Esta mancha plateada, aquí no se ve a los lados, y la raya blanca en el centro del noto lo distingue claramente, ¿no? Pero este cambio tiene otra diferencia. Él puede vivir en el domicilio humano y alrededor, así como el Aedes aegypti, pero más vive en la naturaleza, ¿ya? Entonces, este vive en las dos partes, en la naturaleza, en los bosques, en los huecos de las piedras, donde se coleccione agua, y también puede vivir en las casas. Eso lo hace difícil de controlar. Si a la Aedes aegypti que está en las casas no lo pueden controlar, peor a este que también vive en la selva. Pues, ¿ya? Mire que en Asia ha causado cientos de muertes por dengue en Asia, ¿ya? Pero aquí no. Ahora, este de 15 años está más de 25, porque esta diapositiva es vieja, pues. Desde hace 25 años llegó a América y se ha dispersado por varios países del continente. Otra cosa, este sí tolera el frío. El Aedes aegypti no puede vivir en Quito. Quito se muere de risa al albopictus porque él ha sobrevivido al invierno europeo en la costa sur del Mediterráneo, en Italia, en España, incluso cae nieve, ahí ha sobrevivido. Entonces, ojalá se haga vectores de dengue algún día y vaya a Quito y le pique a todos esos políticos para que se preocupen más del programa de control del dengue, del mosquito. Resiste el frío. Ahora, y ya les dije, criaderos naturales, que son en el bosque, y artificiales, que son domésticos, ¿no? Y puede transmitir dengue, fiebre amarilla y encefalitis, pero aquí todavía no transmite nada. Siempre va a competir con el Aedes aegypti, pero a la larga el albopictus es más fuerte y termina desplazando a la Aedes aegypti de los criaderos. Ahorita están juntos en los criaderos, pero poco a poco va predominando el Aedes albopictus. Son las larvas más fuertes, más voraces, ¿eh? Y terminan por desplazarlo por competencia. Y ya que se mate, no podemos fumigar la selva. Albopictus, esto es cerca de mi casa, aquí en Huancavilca y Tungurahua, es una casa, el colegio José del Olmedo. Ya les expliqué la transmisión aduana, y una mosquito coge bastantes virus para esos ovarios, lo transmite a los huevos, pues el huevo va a quedar infectado con el virus, larva, pupa y adultos, están infectados toditos. De una que está infectada, ahora hay 100 o 150, ¿ya? Entonces eso favorece la transmisión. Sería el pique que transmite, ¿no? Cualquier cosa que pueda contener agua fuera de la casa o incluso dentro de la casa, si hay tanques que no tienen tapa dentro de la casa también, ¿ya? El Aedes aegypti ahí se desarrolla. Por eso que no es difícil controlar, porque la gente tiene tantas cosas en los patios, dentro de la casa, basura, cosas que no les sirven, las tienen por gusto amontonadas, ¿ya? Miren aquí. También en Tailandia, por ejemplo, este tipo de recipientes se lo descartó porque tenían tapa, pero ninguno no cierran bien esta tapa y los mosquitos se desarrollaban aquí. Mejor porque hay más sombra para el mosquito aquí. Las tapas mal hechas, ¿no? Aquí es lo mismo que acá, más o menos, ¿no? Ya. Si ustedes van a las casas de las personas pobres, en la isla Trinitaria, en lugares ya en Pacho Jacobe, por ahí, ustedes verán que toda la gente tiene su casa llena de cacharros, tachos, tanques, plásticos, metálicos. ¿Por qué? ¿Para qué tiene tanto tarro viejo ahí? Para cuando se va el agua y necesitan verlo. No, si el agua nunca hay. Agua nunca hay ahí. Ellos compran el tanquero.
A veces en algunos barrios ya tienen agua, pero 1 o 2 horas al día nada más. Entonces es lo mismo que nada. Ellos compran el tanquero en verano, porque no hay agua. Pero en invierno, como llueve, ellos tratan de recoger la mayor cantidad posible de agua hasta que sea en una tacita. Cogen ya. De esa manera ahorran dinero, no tienen que pagar el tanquero. Lo que pasa es que como no usan todo el agua al mismo tiempo, en 2 o 3 días que no usen ya ellos crearon nuevos de mosquitos. ¿Ya? Y peor si tienen basura en el patio. Ahí también en la basura, las tarrinas, botellas, se llenan de agua y ahí crecen los mosquitos. Bien. Miren, en el techo hay llantas, ¿por qué? ¿Para qué llantas en el techo? Para que no se les levante las láminas del techo en invierno con los vientos. No, los vientos, porque son casitas mal hechas con clavitos de madera vieja, entonces eso sostiene el techo. ¿Dónde es esto? A ver ustedes, guayaquileños, ¿dónde es esto? Guayaquileños, Madera Guerrero. ¿Dónde es esto? Esto es atrás del Cerro de las Cabras en Durán. Como ustedes son pelucones, no conocen esto. Esto es el Cerro de las Cabras. Aquí es el cementerio de llantas de Guayaquil. Todas las llantas viejas las van a tirar allá. Pero y aquí también es de donde se proveen de llantas la gente que hace manifestaciones, plantones, bullas, estudiantes, trabajadores, profesores, etc. Ahí hay llantas siempre para proveerse. Cuando va a haber una marcha, mañana tenemos marcha protestando contra Guillermo Lazo, vayan a ver llantas allá a Durán, van a ver las llantas y ya tienen para quemar lo que quieran. Por eso que van llevando las llantas. Miren acá, lo mismo. Pero miren el desorden, ¿no? Típico de todo este desorden, ¿no? Les enseño este desorden porque acá están llantas viejas también, pero muy ordenadas. ¿Dónde es esto? Eso no es aquí, definitivamente. Claro, ¿dónde está? No sé, Estados Unidos. Estados Unidos, en Miami. Nosotros ya no hemos terminado un proyecto de la Universidad Católica con la Universidad de Miami, una Miller University. ¿Ya? Teníamos ese proyecto para estudiar la genética justamente del mosquito Aedes aegypti. Creo que la pandemia obstaculizó todo, se detuvo el proyecto. Pero en el año 2018, que iba a empezar el proyecto, y yo me trasladé, porque yo era el director del proyecto acá en Guayaquil, en la Católica, me trasladé a Miami para hacer preparar los protocolos, lo que hay que hacer el comité de bioética, todas esas cosas. Y el presupuesto, todas esas cosas. Me fui. Y entonces, bueno, ahí conocí al doctor John Bayer, y el doctor de Estados Unidos, y el doctor André Barreto, que es de Brasil, pero trabaja allá en Miami, en vectores. Entonces, yo le pregunté, ¿ustedes no tienen Aedes aegypti? Sí tenemos, lo que no tenemos es dengue. ¿Y dónde tienen Aedes aegypti? Aquí en Miami tenemos un foco, que es el depósito de llantas para reciclar, llantas de avión y de camión que las vuelven a reciclar. No sé cómo harán, pero por eso que están bien ordenadas, porque es una empresa, ya hasta el fondo está la fábrica. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a ver, nos fuimos. Miren, son rumas grandes. Bueno, aquí está un poquito cerrada a la entrada, pero ya que usted mira por encima se ve bien, ¿no? ¿Ven? Vean, aquí está el doctor Barreto. Aquí esta señora la que cuidaba allí la dueña, entonces le está indicando por dónde subo, que no se vaya a caer. El doctor Barreto, que es un poquito gordo. ¿Ya? Y aquí estoy yo con el doctor Barreto, parado sobre las llantas, mirando hacia abajo. ¿Ya? Mire que el doctor Barreto es grandote, mire cómo queda hundido, se bajó por un hueco de esto, mira cómo queda abajo, está hundido. ¿Ya? Allá hay mosquitos. Aquí, por ejemplo, los mosquitos están tranquilos. Aquí está allá. ¿Dónde están? Aquí están tranquilos. No salen a picar. Pero según incautos, como nosotros nos acercamos allí, ahí me está picando mi brazo. Este es mi brazo que está reseco por el sol allá. Un Aedes aegypti picar. ¿Por qué? Porque me fui a meter allí. Pues. No salieron a picarme a mí. Pero si uno se acerca, le pica. O sea que no es horario que de 6 a 8. Lo que es ahora, las primeras horas de la mañana salen a picar. Las últimas horas de la tarde también salen a picar. Pero pican cualquier momento que se acerque una persona a donde están ellos. Ahí está la prueba, mejor prueba no puede haber. Miren el sol que hay ahora. Mediodía. Y yo regresé a Guayaquil y al mes, porque yo fui en octubre, en noviembre se confirmó un primer caso de dengue en Miami, ¿ya? En Florida. Lo controlaron felizmente, no hubo más casos, se acabó el problema, pero ya hubo. Eso quiere decir que potencialmente tienen el foco ahí. Ahora creo que ya lo eliminaron ese foco, ¿no? Ya lo habrán eliminado, pero había. Y ya esto es lo que le digo, ¿no? Ya esto creo que les expliqué a ustedes en el caso de la fiebre amarilla,
o arbovirus que le expliqué. Bueno, el mosquito que pica a lo humano con viremia, ¿ya? Toma el virus, lo desarrolla en su cuerpo. ¿Cómo se llama el desarrollo del virus dentro del mosquito? Incubación extrínseca. Ahora el mosquito ya lo desarrolló y lo tiene en su glándula salival. Por eso es vector. Pica a un humano sano, le planta el virus aquí y el humano empieza la incubación en el humano que se llama intrínseca, que va a durar así mismo hasta que aparezca la enfermedad. La incubación es de que uno se infecta hasta que aparecen los síntomas, ¿verdad? Pero el cambio de la viremia aparece unos días antes, 4 o 5 días antes, la viremia en la sangre. Viremia en la sangre, virus en la sangre. ¿Ya? Entonces, aquí, aunque todavía no hay síntomas, otro mosquito puede picar y se infecta. Y aún después de los signos y síntomas, como no hay tratamiento, el paciente evoluciona solo, así mismo sigue siendo infeccioso. Porque aquí el paciente se lo cura, se lo trata con líquidos, se soluciona el problema de la pérdida de líquido, pero no se soluciona la presencia del virus, eso desaparece solo por acción de los anticuerpos. Entonces, hasta que eso suceda, hay viremia inicial, pico y descenso, tiempo en el cual otro mosquito del barrio puede infectarse. ¿Ya? Y entonces habrá otra incubación extrínseca que va a durar otros 10 días más, 8 días más. Y así se infectan los mosquitos. ¿Ya? A pesar que uno cree que porque ya acercamos al paciente, ya sabemos dónde está ya. No, no. Tiene que ponerle tol, fumigar rápidamente. Y aún así, ya empezaron acá. Antes de los síntomas, ya el mosquito se ha infectado. Cuando nos enteramos nosotros, ¿por qué? Porque el paciente va al hospital. Pues. Se le detecta que haya que fumigar la casa. No se llega muy tarde, señores. Han tenido 4 días los mosquitos de la casa para infectarse. O no solamente en la casa, donde él haya ido. Porque él va de mañana a su trabajo. Los niños, por ejemplo, en las escuelas, la mayoría infectados en la escuela. Y así, en cualquier parte que ya se haya movilizado. Bien, entonces, eso es, en el mosquito, la incubación es extrínseca, en el humano, intrínseca. Esto ya vimos, bueno, aquí es lo mismo, ¿no? El mosquito pica, nos inocula el virus por su saliva, se replica en algunos órganos del cuerpo, ¿ya? Y luego va a los tejidos linfáticos. De los linfáticos se libera y va a la sangre. Aquí en la sangre es que se llama viremia, es esto de aquí, de la sangre. Empieza a crecer, llega al pico máximo y luego desciende, ¿ya? La viremia. Aquí es que otro mosquito puede picar y tomar el virus, aquí. ¿Ya? De ahí viene otro mosquito, toma el virus de aquí, este paciente, y le toma el virus de aquí, otro mosquito. Y en el mosquito viene una nueva incubación intrínseca, ¿ya? Entonces se desarrolla en la zona embrionaria del tubo digestivo del mosquito y en otros órganos y llega a la glándula salival y se replica allí y está listo en la glándula salival para seguir transmitiendo. Esa es la secuencia. El dengue realmente es una sola enfermedad, que es o no grave o grave, una de las dos, pero es la misma enfermedad que toma dos caminos, la forma no grave y la forma grave. Felizmente, la forma no grave es la más frecuente. El 90% de la gente hace la forma no grave. El 8% se predispone a la forma grave porque presenta algunos signos que se llaman signos de alarma. Y el 2% nomás hace la forma grave. ¿Ya? Lo que pasa es que millones de personas, pues ya son bastantes. El 2% de 2 millones, por ejemplo, 200.000 casos. Entonces, a ver, 100.000 casos. ¿Ya? Es bastante. Bien. Es una enfermedad sistémica y dinámica. Afecta al organismo todo y evoluciona de una manera siempre típica, estándar. El periodo de incubación, 4 a 10 días. Esta incubación, como es en el hombre, es intrínseca, ¿no? Tiene 3 fases. Perdón. Tiene una sola fase, sino que una fase aguda. La fase aguda solamente es esta, febril. La de acá ya se deriva de la mejoría después de aquí o llegar hasta acá. Pero solo una fase aguda y no hay más. Ya veremos que en el chikungunya hay 3 fases, ¿no? Ya veremos. Pero aquí en el dengue solamente una forma, que es la aguda. Esta de aquí, la fase febril, aquí. Febril, crítica y de recuperación. Cuando uno piensa en crítica, piensa que aquí no es crítica porque es grave, sino porque es decisiva. Aquí se decide la suerte del paciente, que va hacia continuar enfermo o agravarse o a recuperarse. Entonces, aquí está el curso clínico, fase febril, los 3 días, fase crítica, otros 3 o un poquito más de días, y la fase de recuperación. Eso es lo que debería ser lo normal. Es más,
En la fase febril solamente sube la temperatura, ya, hasta 40 y pico, y ahí hay deshidratación por esa fiebre. El hematocrito todavía está acá abajo, está normal, vean, aquí está el hematocrito. Y las plaquetas están aquí. ¿Por qué pongo arriba las plaquetas y por qué abajo el hematocrito? Porque cuando la persona se agrava, el hematocrito sube y las plaquetas bajan. Pero aquí, en esta primera fase, está normal el número de plaquetas y el hematocrito. Y la viremia ha alcanzado su pico y empieza a bajar. Y van a aparecer los anticuerpos después. Pero aquí todavía hay viremia. Todavía hay virus en la sangre, ojo. O sea, estamos por aquí más o menos, ¿eh? Aquí. Bien, eso es la fase febril. Después viene un momento que la fiebre baja. Está aquí y empieza a bajar. Este comienzo de descenso de la temperatura se llama defervescencia. Defervescencia, o sea, descenso de la temperatura. Pero este descenso marca el inicio de la fase crítica. Y la fase crítica se llama así porque aquí pueden aparecer signos que se llaman signos de alarma y que nos indica que puede ir a la forma grave. Así como puede también pasar a recuperar si no pasó nada. Ya, todo depende de cada persona. Pero entonces, esta fase se llama crítica por eso, porque aquí hay el riesgo de que se produzca desequilibrio hemodinámico y de que se produzca daño a los órganos si es que el paciente presenta signos de alarma. Aquí como está, no hay signos de alarma, el paciente viene, la fiebre le baja, sigue bajando, ya bajó un poquito, por eso subió y fue a recuperarse. Acá también había deshidratación, no pasó nada, se reabsorben los líquidos y ya se recupera. Las plaquetas vuelven a subir y el hematocrito vuelve a lo normal. ¿Ya? O se mantuvo siempre así, nunca hubo variación. La viremia desaparece y aparecen los anticuerpos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa aquí? Justo cuando empieza la defervescencia, en la fase crítica, por eso se llama crítica, pueden aparecer los signos de alarma, que son una lista de signos que deben saberlos de memoria. La alarma del dengue no se le puede manejar. Es más, se le puede morir el paciente a usted por eso, y eso ya sucedió con cientos de pacientes que murieron los primeros años del dengue, porque no se conocía, no aquí en toda América, no se conocía el manejo adecuado para el dengue. Era un desorden, nadie sabía lo que había que hacer, hasta que después ya, como en otros países, sí investigan y estudian el comportamiento de la enfermedad. Pues especialmente en El Salvador, el doctor Ernesto Pleites se dedicó a estudiar el comportamiento de la enfermedad, hacía autopsias, veía las historias clínicas, veía cómo iba cambiando y se dio cuenta que el dengue tiene etapas, ¿ya? Y que hay signos que nos avisan que el paciente está en riesgo, pero nos pasamos por alto. Y él vino acá, en esa época yo estaba en el Ministerio de Salud, en el Servicio de Control de Vectores, y nos capacitaron a nosotros los epidemiólogos de allí y formamos un equipo con 6 epidemiólogos, no, 3 clínicos y 3 epidemiólogos para ir a capacitar a todos los médicos en el Ecuador. Entonces ahí fue el doctor John Cuenca, la esposa Olga Janet Trujillo, bueno, el doctor Miguel Delgado, el doctor Lenín Vélez y yo y otra persona más, bueno, no me acuerdo. Bien, entonces hicimos la capacitación y ahí nos dimos cuenta con el doctor Pleite que toda la gente que había muerto anteriormente había sido por mal manejo, porque se pasaron por alto los signos de alarma que indicaban, trata esto cuando vamos a el choque consangrado y al daño de órganos, si no se maneja esto. Por eso es crítica esta etapa, porque aquí puede aparecer esto y puede producirse, ahí se produce esto de acá, choque, sangrado grave o el daño de los órganos. ¿Ya? Si no hay signos de alarma, no pasa nada, solo hay el riesgo. Hubo el riesgo, pero no pasó nada. Pero si aparecen y no nos damos cuenta, entonces ahí viene el problema. Eso quiere decir que aquí estos signos de alarma hay que tratarlos. Y de hecho, esto se trata de una manera adecuada, no pasa nada. Incluso estando acá, en choque, hoy se maneja muy bien al paciente y no tiene por qué morirse. Salvo que esté demasiado avanzado ya, que llegue en las últimas. Pero si llega a un estado grave, pero todavía manejable, se lo saca. De hecho, ahora se han muerto 3 o 4 durante el COVID, porque lo han confundido el dengue con el COVID. El dengue tiene síntomas, cuando es grave, la gente también se ahoga. ¿Ya? Pues tiene agua en los pulmones, entonces ahí está, se confunde con el COVID. Y como todos se pensaba que era COVID, algunos, 2 o 3 murieron y no era COVID, era dengue. ¿Ya? Bien, entonces aquí es el meollo del asunto. ¿Bien? Entonces esta es la fase febril. En la fase febril
que es la fase aguda, ahí es que aparecen los signos de síntomas del dengue, los típicos. Y algunas son las fases. Lo demás ya es manejo nomás. En la convalecencia habrá complicaciones tal vez o algún tipo de... Pero es todo ya secuencia de esta. La única etapa inicial, que es la que decide todo en el sentido de que se pasa a fase crítica con problemas o sin ellos. Pero más que ser la fase la que decide es las condiciones de cada individuo, la inmunocompetencia de cada individuo, su nutrición, su estado físico. ¿Ya? Incluso hasta la raza, por ejemplo, la raza negra. Si ustedes ven un negro con dengue, o no es dengue o no es negro. Porque a los negros no les da dengue. A los negros puros me refiero, a los tipo Felipao Caicedo. Los negros cruzados sí les puede dar. Pero al negro puro, al negro mandingo, ese no le da. ¿Por qué? La raza, algo tiene en su raza que no se ve. En cambio, la diabetes se los lleva, la malaria se los lleva en pesa a los negros. ¿Ya? Bien. Entonces, en la fase feliz son los síntomas característicos: fiebre, mialgia, exantema, anorexia. Vamos a ver. ¿Ya? Luego viene la caída de la fiebre. Ojo, que cuando la fiebre desciende aquí, cuando desciende la fiebre, ojo, vamos a la fase crítica. Entonces ya hay que observar signos de alarma, porque pueden aparecer. Y de hecho, si no los cuidamos, aparecen, ¿no? Pueden aparecer. ¿Ya? Y luego el paciente evoluciona. Si no hubo signos de alarma, evoluciona a la mejoría. Si hubo signos de alarma y no lo manejamos bien, se agrava y puede morir. ¿Ya? Aquí este es el dengue grave. Hasta aquí es dengue clásico, típico. ¿Sí? Entonces, aquí la fase crítica, en cambio, ya les decía, pues, ya bajó la fiebre, ahora hay que cuidar la hidratación, observar que no haya signos que puedan provocar un shock reversible, hay que manejarlo, o prevenir el shock más grave que el shock irreversible, pues entonces prevención, manejo. Aquí solo lo que hagamos aquí nos va a hacer es recuperar la volemia, porque ya hay la hipovolemia, ya vamos a explicar por qué la hipovolemia, y luego manejar, evitar el shock reversible y también el irreversible. Pero todo esto se puede manejar. Después el paciente, si ya se lo manejó bien, o si no tuvo nunca complicaciones aquí, pasó a la fase crítica sin problema, puede tener después de ya la fase de convalecencia, mantiene si le dieron mucho líquido, hipervolemia, si no, no. Infecciones secundarias a veces, todos los síntomas y signos del dengue desaparecen. Si es que los hubo, porque si no los hubo, ya aquí no hay nada. Y el paciente puede salir al hospital en menos de 4 días. En la convalecencia del dengue, si hay síntomas, uno se siente como chuchaque, ¿no? Cefalea, cansancio, algún dolor muscular, y atrás que pasan, son leves, ¿no? Y pasan desde 2 semanas en algunos hasta un mes en otras personas, ¿no? O sea que, pero la fase aguda es esta. Acá vamos a ver con detalle, vean. La fase, el dengue sin signos de alarma, sin problemas, solo la fase aguda, es el 90% de la gente. Que lo que hace es elevación de temperatura, ¿ya? Y de ahí, pues, esa temperatura va a empezar a bajar, entramos a la fase crítica. En la fase crítica, solamente 8% de la gente que estuvo, no, esto ya no tuvieron, el 8% restante hacen signos de alarma, ¿ya? Porque este 90% ya no tuvo nada, se curaron sin nada, ¿ya? Pero el 8% hacen signos de alarma. Y de esto, un 2% puede pasar de que grave. O sea, 90 más 8, 98 más 200. Ahí está. Entonces, 90 dengue clásico, 8 con signo de alarma y 2% dengue grave. O sea que el número no es tan alto. Claro que si lo trasladamos a la población, pues, en Guayaquil 2 millones de habitantes, entonces el 2% que haga eso, si se infectaron todos, desde luego, no, serían 100.000 casos, ¿verdad? Pero como no se infectan todos, ahí quedan 50.000, 40.000, pero es bastante. De aquí está, ¿ves? Fase febril, esta. Hasta aquí ya hasta la fiebre alta, empieza a bajar, fase crítica. ¿Ya? Aquí es el peligro. Y de ahí pasó a recuperación o se agravó. Entonces la fase inicial es el lapso ancho realmente acá arriba, aquí, donde están todos los signos y síntomas. Bueno, aquí está la fiebre, exantema. Estos no son signos de alarma, son los signos normales. Los signos de alarma son otros. Mialgia, bueno, ¿ya? Todo esto que está aquí. Ahí el paciente normalmente, como es este grupo de aquí, mejora tranquilamente, ¿ya? Pero algunos pueden hacer signos de alarma, por ejemplo, manifestaciones hemorrágicas. Ya aquí menos gente, y de estos, menos gente todavía hace la forma grave, solamente el 2%.
Pero acá está en la base de la pirámide invertida, está la mayoría, el 90% de los pacientes. El rash, por ejemplo, que tenemos aquí, por ejemplo, en este exantema es el rash. Acá también está el exantema. En la fase aguda, febril, vean, es clásico, usted le pone el dedo a la persona que está con el exantema y quedan las huellas ahí un buen rato, a veces varios minutos. En otro tipo de erupciones, en la roviola, en el sarampión, en los exantemas tóxicos, intoxicaciones, alergias, usted pone la mano y 3, 4, 5, máximo 10 segundos ya desaparece. Aquí duran bastante. ¿Ya? Bueno, aquí el exantema, miren, en la parte blanca es la piel sana, lo demás está rojo, exantema, ¿ven? Acá también no se nota, también la parte blanca es poquita piel sana, lo demás es pura ronchita, ¿sí ven? ¿Ya? El exantema en el dengue sale en el tronco y en las extremidades superiores e inferiores. Jamás sale en la cara, ni en las palmas de las manos, ni en la planta de los pies. ¿Por qué recalco esto? Porque en el chikungunya, que veremos después, ya hoy no alcanzamos, el chikungunya sí sale en la cara, en la palma de las manos y en la planta de los pies. Pero el dengue no, solo en el tronco y extremidades. Vean, este es piel sana, lo demás está rojo totalmente. Lo blanquito es piel sana. Ahí está la mano del muerto. Le pusieron la broma ahí, hacer la mano ahí. Le queda un rato la mano ahí. Bueno, esta es la fase crítica. En la fase crítica, o sea que esta que está aquí, es que pueden aparecer los signos de alarma. Y los signos de alarma siempre, aquí pongo para decirles esto, cuando hay signos de alarma siempre están indicando que hay un aumento de la permeabilidad vascular que no debe de haber, porque el vaso sanguíneo, el endotelio del vaso sanguíneo es impermeable. Cuando pierde su permeabilidad, o sea, aumenta la permeabilidad, deja pasar líquido. Se hace más permeable, deja pasar líquido. Porque la palabra es impermeable, nada pasa. Pero si se hace permeable, deja escapar líquido, o sea, el plasma lo deja escapar de los vasos. Y eso indica el inicio de la fase crítica. O sea, cuando empiezan los signos de alarma es porque ya se inició un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Por qué? Ya le dije, porque esto es la segunda infección. En la segunda infección, el virus se junta con los anticuerpos de la primera infección y no le pasa nada. Se disfraza con eso y la inmunidad lo deja pasar. Ah, no, ya está con anticuerpos, lo deja pasar. Así figurativamente, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí habrá los signos de alarma, que son esos signos de alarma, señores, a ponerse en memoria estos signos de alarma. Aparte que pregunta de examen, es importante conocerlos para el manejo del paciente. Usted no va a estar sacando un librito para ver, ¿tendrá signos de alarma? Déjeme ver. No, tiene que saberlo de memoria. Entonces, estos son los signos. Y cuando hay esto, cualquiera de estos, aunque sea uno, indica que ya empezó la pérdida de la permeabilidad. ¿Por qué es importante esto? Porque, señores, el dengue grave, que antes se llamaba hemorrágico, no es pérdida de sangre. Y por eso le cambiaron el nombre, antes se llamaba dengue hemorrágico, le cambiaron a dengue grave. Porque la gente que pensaba con ese nombre hemorrágico, pensaba que el paciente moría con anemia aguda por hemorragia. Y no es así. El paciente muere por shock hipovolémico, una pérdida masiva de líquidos que lo llevan a la muerte. Estoy en clase, Ricardo, ya te llevo por ratito. 5 minutos de tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es, cuando hay signo de alarma indica eso. Cuando estamos acá, pero no me da pereza retroceder aquí. Aquí está, aquí. ¿Ya? ¿Ya? Si no había, no hay problema. Pero si aparece, este riesgo se hace realidad. Hay choque sangrado y se dañan los órganos. Entonces, eso es lo que hay que saber. Aquí, signos de alarma indica que la permeabilidad de los vasos está aumentando, está dejando escapar líquido. Y eso va a causar pérdida de líquido, no de sangre. Después, entre las complicaciones, habrá sangrado, pero ningún sangrado como para llevarte a la muerte. Ninguno. Pero eso es un error que había antes. Se llamaba dengue hemorrágico. Por eso se cambió el nombre a dengue grave. ¿Ya? Bueno. Por ejemplo, un signo de alarma es la presencia de líquido. Como se derrama el líquido del vaso sanguíneo, va a dar a los espacios como son el tórax y el abdomen, se acumula en la pleura y en el peritoneo. Y se produce un nivel líquido. Si pones de costado al paciente con una radiografía, hay un nivel líquido que es arqueado por la forma del tórax. Entonces tomas el punto más bajo para calcular el índice de función pleural que sirve para ver cómo está evolucionando. Con dos medidas. La medida A, que va del borde costal al nivel más bajo del líquido aquí, de la curva. ¿Ya? Y la medida B, que va del borde costal también hasta un punto medio del tórax, que puede ser la columna, el esternón o la aorta. Entonces, ahí se hace la división, la medida A sobre la medida B, multiplicado por 100,
y nos da el índice de función pleural que hay que controlar periódicamente. O sea que la radiografía también es importante para saber si hay signos de alarma. ¿Ya? Miren, derrames serosos, ascitis e hidrotórax. La radiografía también es una, aparte de que el más importante de todos es realmente el aumento del hematocrito. Y una vez le digo, pregunta de examen, el hematocrito es el mejor indicador para saber la evolución del paciente y la respuesta al tratamiento. Con eso nos vamos a quedar. El hematocrito es el mejor indicador para saber la respuesta del paciente en la evolución y la respuesta al medicamento. O sea, cómo se comporta el paciente ante la enfermedad y cómo responde al tratamiento. El hematocrito. Y sabemos que hay pérdida de líquido casualmente porque se aumenta el hematocrito. Y también se ve el acúmulo de líquido en el tórax del abdomen. ¿Por qué aumenta el hematocrito? Porque se pierde el líquido. El hematocrito es un número determinado de células en una cantidad determinada de líquido. Si el líquido se pierde, habrá más células con menos líquido. Ah, subió la concentración. Entonces, hemoconcentración, hematocrito elevado, eso es todo. Entonces, el paciente tiene ese problema, no es con hemorragia que muere. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí nomás nos quedamos porque ya, bueno, ya aquí terminemos. Entonces, los signos de alarma, ¿por qué son importantes estos signos? Porque nos indican que el paciente puede pasar a la fase grave, pues. Puede ir al dengue grave, como yo les dije. Si no manejamos los signos de alarma, el paciente se nos va al dengue grave, donde ya la fuga del plasma va a ser mucho más fuerte, habrá inestabilidad hemodinámica, porque los signos de alarma eran el comienzo de esto. Pero si no lo manejamos, vamos ya a la parte más seria. El paciente no podrá respirar porque hay mucho líquido en la pleura, y aquí que se confunde con el COVID. ¿Ya? Sangrado importante, daño de órganos. Ahora, este periodo dura solamente 24 a 48 horas. Es importante saber eso. ¿Ya? Bueno, miren. Aparte de los signos de alarma, hoy se conoce otro signo que apareció, lo detectaron, que avisa con tiempo que puede haber shock reversible en los niños, que es la taquicardia. Niño que está con dengue y que hace taquicardia, aunque no tenga signo de alarma, está avisando que puede tener shock reversible. Y los adultos también. La misma taquicardia, según el adulto, hay que sumarlo a la disminución de la presión arterial media. ¿Ya? Disminución de la presión arterial media, ¿ya? En el adulto. Esos son signos tempranos de shock hipovolémico en el niño, ¿ya? Y en el adulto, ¿ya? Entonces, aquí está. Recordar, inicio del choque. En los niños, taquicardia, en adultos, taquicardia por presión arterial media baja. Y el choque ya está muy baja la presión arterial, mayor a 15 minutos la diferencia en los miligramos o los miligramos de mercurio. Aquí está. Ah, no, no tenemos aquí. Bueno, nos quedamos entonces. Bueno, aquí nos quedamos en esto. Acuérdense quién es la Elizabeth. Acuérdense recordar para mañana. Nos quedamos en recordar. ¿Sí me escuchas? Sí, doctor, ya nos recordamos. Ya. Hasta. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sugerencias, reclamos, insultos? Bien, entonces nos vamos ya. ¿Alguien que llegó atrasado? ¿El que faltaba no llegó? Yo, doctor. A ver. Tú eres el único que falta. Tú eres Cedillo, ¿no?